Seguramente en reuniones de amigos, en alguna sobremesa familiar, en alguna charla de oficina, ha hablado sobre estos temas. Las ciudades van creciendo y en ese crecimiento vivimos mejor y gozamos de algunos beneficios y también soportamos algunas deficiencias, algunos problemas. Hoy vinimos aquí no casualmente. Intentamos buscar escenografías que vayan acompañando lo que vamos a desarrollar en nuestro informe central. Hoy venimos a uno de los tantos bulevares que tiene una ciudad de la República Argentina. Y mire qué difícil se hace poder hablar. Mire cuánto ruido hay a nuestro alrededor. Seguramente si la cámara se va de este foco y transita algunos metros, va a encontrar basura, va a encontrar botellas tiradas, papeles tirados, desechos de comida, un poco por inoperancia de las políticas estatales y otro poco, o me corrijo, seguramente bastante, por nuestra falta de conducta, nuestra falta de cultura en cómo cuidamos nuestro hábitat. Cuando hablamos de contaminación urbana hablamos de muchísimos temas. Hablamos de lo difícil que se nos hace comunicarnos por el ruido. Hablamos de la basura, hablamos del aire. Bueno, de todos estos temas hablamos con el doctor Rojas Mor y de esta manera abrimos entonces la segunda y última parte del informe del día de hoy. Cuando hablamos específicamente en lo urbano ambiental, lo primero que se nos viene a la mente es el relleno sanitario, la basura, ¿no? Pero la basura es uno de los temas, ¿no? Hay que recordar que la vida útil del actual relleno sanitario es corta, ¿no? Les queda, estamos, claro, ¿no? Estamos a 5 años de que prácticamente esté cubierta la totalidad de su capacidad, ¿no? Es decir, que si ya hay un problema, tenemos que hacer el esfuerzo para pensar qué vamos a hacer dentro de 5 años, ¿no? Evidentemente hay alternativas, ¿no? Una buena planta de compostaje, reciclaje un poco más, el reciclaje en los domicilios, el procesamiento en lo individual, en los domicilios individuales, eso con una buena educación ambiental puede contribuir muchísimo a esto, ¿no? Pero ahí estamos entrando en el terreno del aspecto individual. Aquí lo que yo creo que está faltando en Santa Fe, no digo fallando, sino faltando, es una gestión ambiental o ecológica, como se prefiera, desde el Estado, ¿no? En este caso del Estado local, que es el Estado municipal, ¿no? Con esto no quiero quitarle responsabilidades a los individuos, a las personas, a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién en algún momento, vamos a ser sinceros, quién en algún momento no ha mezclado la basura? Entonces, aparentemente ahora es mayor la cantidad de gente que mezcla y que no respeta la separación que antes, ¿no? Quiere decir que ahí estamos en un retroceso, ¿no? Eso es más grave. Se abandonan las campañas educativas y también, bueno, hay que estar en la cabeza, ¿no? Los factores psicológicos en las comunidades son por ahí difíciles de abordar, ¿no? Pero yo creo que también un poco influye, ¿no? Que se vea un poco por ahí la ciudad en cierto aspecto degradada, con poca limpieza en general, con muchos pozos, con baches. No digo que eso sea una causalidad inmediata, ¿no? Pero me parece que todas esas cuestiones como que van influyendo un poco en la conducta de los ciudadanos y dice, bueno, ¿para qué vamos a mezclar si esto está todo, digamos, ¿no? Está todo así nomás. Me parece que también eso y la falta o el relajamiento con las campañas de concientización y de educación, pero no solo del Estado, ¿no? Sino también de los otros sectores de la sociedad. Yo el otro día estaba pensando qué bueno sería que, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Lleven a cabo, uno ve sindicatos muy importantes que tienen todo tipo de prestaciones, servicios, de charlas educativas, de diferentes cosas. Qué bueno que se pudiera enseñar también en los sindicatos, en los colegios, en los gremios, en todo ese tipo de organizaciones, estas cuestiones, ¿no? Básicas, ¿no? Como decíamos, cómo separar la basura, cómo respetar el horario de sacar los residuos, cómo separar, ¿no? Pequeñas cosas para no transmitirle toda la carga de la educación y de la concientización a los diferentes gobiernos municipales, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la vida en ciudad, obviamente, tiene su lado negativo, ¿no? Tampoco podemos pretender vivir como si estuviéramos viviendo en el Bolsón o en un campo, ¿no? También convengamos que la vida, a todos nosotros, mal que mal, nos gusta estar cerca de una parada de colectivo, nos gusta estar cerca del centro, nos gusta tener todo a mano. Entonces eso de alguna u otra forma se paga en un costo también, en ruidos, en más autos. El tema cuando la cuestión se desborda, ¿no? Cuando la cuestión se desborda, bueno, ahí hay que intervenir y no deberíamos llegar a ese punto, ¿no?
Yo creo que en Santa Fe todavía me atrevo a decir, no tengo mediciones, todavía es manejable la cuestión de la contaminación sonora, ¿no? Cuando nosotros veíamos, y desde Civitas, la política de no estacionamiento en calle Rivadavia, decíamos, bueno, ¿no? Quizás sea una política adecuada para retirar los autos del microcentro, ¿no? Pero después cuando vemos que se planeaba una cochera para 180 autos y estaba programada para 400 autos aproximadamente en la Plaza San Martín, entonces decimos, ¿cómo es el tema? ¿Se quiere sacar los autos del centro o no? Porque una cochera es un imán. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones son contradictorias y son las que a veces nos hacen pensar en la necesidad de una adecuada planificación de la ciudad, ¿no? Porque esto tiene que ser un debate, y tiene que ser un debate también con audiencias públicas, ¿no? Que ese otro mecanismo en Santa Fe muy poco común, ¿no? Para resolver esta cuestión, escuchar a la gente, ¿no? Y otro tema importante que nosotros tratamos de hacer hincapié es en el tema de la eficiencia energética, ¿no? ¿Por qué no tenemos programas o ordenanzas sobre terrazas verdes, sobre el edificio, ¿no? Que está comprobado en todo el mundo las ventajas, no solo para el ahorro de energía, sino por una cuestión paisajística y por una cuestión de aprovechar los recursos naturales, ¿no? ¿Qué pasa con las normas de eficiencia energética? Nosotros, desde Civitas, una vez nos contactamos, el ingeniero Camino, un ingeniero de la UTN, trabajó sobre un proyecto y nosotros con el ingeniero Raúl Gallego, que es de la UTN y participa en Civitas, colaboramos un poco con ese proyecto del ingeniero Caminos y presentamos a los concejales una iniciativa para incorporar en el reglamento de edificación para las construcciones de aquí a futuro el tema de ir incorporando elementos de energías alternativas, en este caso de energía solar, ¿no? Es decir, techos solares, paneles solares, calefones, paneles fotovoltaicos. Eso nosotros hace prácticamente como 3 años que presentamos ese proyecto y bueno, ese proyecto quedó, y tengo entendido que ha habido otros también, para incorporar esa normativa. Rosario incorporó un capítulo específicamente en su código de edificación, incorporando para los nuevos edificios este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Aquí de eso no se habla directamente. Te invito a que recuerdes alguna noticia vinculada a eso, de eso no se habla, ¿no? Entonces ahí es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Solamente a vos te parece que a alguien en la Intendencia no se le puede haber ocurrido eso? Quiere decir que debe haber o algún cierto tipo de lobby, algún tipo de interés, que vaya a saber cuál es, para que en las construcciones de Santa Fe todavía eso esté totalmente ausente, ¿no? ¿Cuánto aire acondicionado menos implicaría un doble vidriado con una simple cámara de aire en el medio o con algún material simplemente como lana de vidrio, lo más barato, ¿no? ¿Cuánto se podría ahorrar de aire acondicionado? ¿A cuántos grados menos tendríamos el aire acondicionado con esa simple reforma en una ventana? Pero si eso no se exige, si no se exige desde el reglamento de edificación santafesino, ¿sabés de qué año es? 76. Tiene casi 40 años. Fíjate los adelantos tecnológicos que ha habido como para adecuar esa normativa, ¿no? Que es una norma, es el instrumento técnico jurídico que regula toda la construcción en la ciudad, la construcción, la demolición, los permisos de obra, las reformas que vos tenés que hacer en tu casa. Los problemas urbanísticos aquí son ambientales también, que eso me parece que todavía no hay una visión acabada de eso, ¿no? La forma de tratamiento de los problemas en las comunas, en las municipalidades, te lo marca así, se toma como ámbitos separados, ¿no? Por lo general, la materia urbanística en la Secretaría de Planeamiento y la parte ambiental o en la Secretaría de Producción, en el Desarrollo Social, en lugar de estar integrado. Acá no tenemos problema de glifosato, acá no tenemos problema de derretimiento de los cascos polares, tenemos los problemas urbanos son ambientales y los problemas ambientales son los urbanísticos. Entonces uno dice, y esto lo dejo planteado para futuro, ¿no? Que no existen este tipo de políticas incentivadas desde un municipio, es solamente responsabilidad de lo político del municipio, ¿no? ¿Y qué pasa con los arquitectos? ¿Qué pasa con los ingenieros? ¿Por qué no se habla de estas cosas? Con los colegios de. Con los colegios de, con las universidades, con las facultades. No le saquemos responsabilidad a la gente, no nos saquemos responsabilidad a nosotros, porque nosotros también tenemos gran parte de culpabilidad en esto. No le echemos toda la culpa al Estado, que tiene responsabilidades diferenciadas a las nuestras,
vos partís de la base del artículo 41 de la Constitución, ¿no? Dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, y tienen el deber de preservarlo. Es una rara sensación la que nos produce cada vez que hacemos este tipo de entrevistas y estos tipos de informe. Por un lado, una preocupación por lo que nos está sucediendo, por lo que escuchamos de los especialistas, y por otro lado, una profunda admiración a nuestros entrevistados por su capacidad de conocimiento, su ductibilidad en poder enseñarnos, su didáctica y hasta su pedagogía por presentarnos, como lo hizo hoy el doctor Rojas Mors, esta problemática. Queda clarísimo y por eso necesitamos o debimos hacer 2 programas sobre contaminación urbana, que las condiciones de vida de cada uno de nosotros en las ciudades medias o en las ciudades grandes está complicada. Queda claro que no tenemos política de diseño urbano, no estamos hablando de una ciudad en especial. En general, nuestras ciudades no tienen políticas de diseño, políticas arquitectónicas, como tampoco tienen políticas de transporte o políticas en cuanto a la cantidad de habitantes que viven en la ciudad con relación a los servicios públicos, la cantidad de autos con las calles. Por eso lo hemos dicho tantas veces, que hablar de medio ambiente es hablar de todo esto y es evidentemente una problemática social, un conflicto social. Agradecimiento al doctor Mascheroni, agradecimiento al doctor Rojas Mors, nuestros 2 entrevistados para hacer las 2 partes que necesitamos para hablar hoy de contaminación urbana. En esta parte del programa, ya estamos finalizando el segundo bloque, volvemos a tener este espacio con Rita Ortiz, la segunda luz del semáforo, la luz amarilla, una noticia que nos preocupa pero que todavía estamos a tiempo de poder modificarla. Hoy nos lleva a Entre Ríos, más concretamente a la ciudad de Victoria, ¿no? Exactamente, nos preocupa, pero también hay una luz de esperanza, porque vecinos autoconvocados llamaron a reunirse para debatir sobre los edificios, sobre los proyectos inmobiliarios de Enaltura. Y una vez más nos alegramos que los vecinos se movilicen y se preocupen por una situación que los afecta. Es la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Se está dando un debate importante en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, sobre la construcción en altura. Un grupo de vecinos autoconvocados está poniendo en tela de juicio la construcción de 4 edificios de planta baja y 7 pisos. ¿Por qué? Porque podría haber algunos problemas. Las torres que se plantean construir en la ciudad de entrerriana tendrían 60 departamentos por torre y en una zona cercana a la costa. ¿Cuáles son estas preocupaciones que plantean los vecinos? Entre otras, que haya una regulación para la altura de los edificios y que se conserve la tranquilidad de la ciudad, que les da un papel preponderante al paisaje del casco histórico de Victoria. Por otra parte, plantean que no están directamente en contra de la construcción de las torres ni del progreso de la ciudad, pero piden estudios sobre la zona de construcción, sobre los desechos que podrían generar esas torres y sobre el impacto ambiental. Una ciudad como Victoria, que aquellos que la conocimos, es una ciudad chica que empieza a tener este boom inmobiliario que muchas tienen. Es una luz amarilla por lo que decía Rita, porque es importante la preocupación de los vecinos, aunque hasta ahora esa preocupación no tuvo eco, ¿no? Exactamente, por lo menos los proyectos que se llevan adelante siguen estando en pie. Una noticia o un dato interesante a raíz de esta movilización, y es que el proyecto inmobiliario más grande en altura que se está haciendo en Victoria, y sobre todo la inmobiliaria y la empresa, han cerrado su portal web a raíz de esta reunión de autoconvocados y también de este debate de las construcciones a la altura. Veremos qué pasa. Luz amarilla que recién presentábamos con Rita nos llevaba hasta Victoria, Entre Ríos. Y ahora vamos a hablar de una problemática también vivida en nuestro país. Si te acordás, en septiembre del año 2015, en el departamento de Iglesias,
un departamento que está en la provincia de San Juan, a 30 kilómetros de la ciudad capital de San Juan. La multinacional Barrick Gold generó un accidente y vertió sobre el río Jáchal más de 1 millón de litros de cianuro, contaminando el agua de esa localidad, agua que sirve para el consumo humano, que sirve para riego y además modificando una escenografía bellísima que tienen los puntanos. Pasaron 10 meses y los habitantes del departamento de Iglesias siguen tan preocupados como el primer día. Preocupados, hastiados de tanta ignominia, de tanto silencio, decidieron movilizarse y estuvieron en Capital Federal. Allí estuvimos también nosotros, con las cámaras de Onda Verde, movilizados con una consigna que se llama "De los Andes al mar por el agua de todos". En el corazón de la ciudad de Buenos Aires, frente al obelisco, 18 sanjuaninos decidieron venirse hasta la Capital Federal. 1100 kilómetros hicieron para poder nacionalizar un conflicto que en su provincia parece no tener respuesta, no tener oídos, no tener ecos. Vinieron los integrantes de El Jáchal No Se Toca, esta asamblea en que más de una oportunidad hablamos en nuestro programa de televisión, para poder volver a expresar su descontento a 10 meses de que más de 1 millón de solución cianurada fue vertida por un, entre comillas, accidente de la multinacional Barrick Gold en el río Jáchal. Hablamos con uno de sus integrantes, Samuel, y esto nos decía. Saúl, desde San Juan al obelisco. Desde San Juan al obelisco, sí, desde los Andes al mar, buscando proteger los glaciares, nuestras fuentes de agua y las nacientes de nuestros ríos. Pasamos por el Yanigla en Mendoza, justamente con el objetivo de que el inventario de glaciares se haga, pero se haga bien, de acuerdo a lo que establece la ley que protege estos glaciares a nivel nacional y su decreto reglamentario, y no en función de lo que se pueda establecer a través de un protocolo o un manual que dice que si no tiene más de 1 hectárea el cuerpo de hielo no va a ser inventariado. Entonces nosotros reclamamos eso, de que la ley se respete. ¿Para qué? Para preservar justamente tanto el espíritu como la letra de la ley y generar la protección de la reserva estratégica como son los glaciares y el ambiente periglacial. Las cuencas subterráneas de los ríos nacen allí, en la cordillera. Tenemos ríos en superficie y ríos subterráneos. Bueno, todo eso llega justamente aguas abajo a distintas provincias del territorio argentino. Nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Porque cuando se produce una afectación de este tipo, ya luego no hay vuelta atrás, entonces hay que defenderlo lo más pronto posible y hay que generar que la ley que no se cumple desde el año 2010 se cumple efectivamente. Nuestras autoridades departamentales y provinciales no nos tienen en cuenta, nos ningunean, nos siguen dejando de lado sin generar ninguna solución. Nos llaman intransigentes, ¿por qué? Por pedir que se respeten nuestros derechos, que se respete el derecho a un ambiente sano, que se respete la protección de estas nacientes de los ríos y no quieren generar ningún tipo de solución. Hace 9 meses que tenemos un acampe enfrente de la municipalidad de Jáchal en la plaza departamental y esa situación les molesta a las autoridades de la provincia, pero no generan absolutamente nada para darnos una solución. Se propuso de parte de uno de los concejales del departamento de Jáchal una consulta popular para saber si la población quería o no este tipo de mega actividad minera en las nacientes del río Jáchal, y los 3 concejales del Frente para la Victoria del oficialismo se negaron a concedernos ese derecho que nosotros poseemos. Nosotros tuvimos un aire fresco con los movimientos que se hizo desde el juzgado de Casanelo, pero luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por pedido de la justicia de la provincia de San Juan, hizo que la mayor parte de la causa volviera a la provincia de San Juan, en donde no hay ánimo de buscar ni responsables ni soluciones. Es más, nos enteramos por una de las causas que lleva el juez Pablo Oridja en Jáchal, San Juan,
en donde se hizo dos monitoreos, uno en diciembre y otro en febrero. En el monitoreo de diciembre no aparece absolutamente nada de cianuro y en febrero sí ya aparecen 0,15 miligramos por litro de cianuro total en el agua, en el río Las Taguas, en la zona que está ahí cerquita del proyecto Veladero. Nadie nos avisó absolutamente nada y lo que más nos preocupa es que tuvimos que venir a buscar esa información. Teniéndola ahí a 100 metros de la Campe, la tuvimos que venir a buscar a 1100 metros, 1100 kilómetros. ¿Por qué? Porque tuvimos que sacar una copia del juzgado del juez Casanelo. O sea, realmente una vergüenza. Nos siguen ocultando información y eso es lo que más nos preocupa. Nosotros vamos a seguir luchando, no tenemos muchas estrategias, vamos generando acciones y lo que sí vamos a tratar de hacer es de sostener la lucha. ¿Por qué? Porque es por la defensa del agua. En esto no hay ideologías, sino hay supervivencia. Eso es lo que nos mueve a seguir en la lucha. Bueno, acompañando a la gente de Hatcher, ¿no? Sí, estamos acá a 10 meses del peor derrame minero de la historia argentina, que permanece absolutamente impune, ¿no? 10 meses de total impunidad, con una complicidad del Estado Nacional y del Estado Provincial en este caso. La causa judicial venía avanzando bien con el juez federal Casanelo, hasta que intempestivamente la Corte Suprema le arranca esa causa y la termina enviando a la complaciente Justicia de San Juan, donde ahora duerme la totalidad de la prueba que nosotros producimos en un coqueto cajón de la justicia de Hatcher. Así que bueno, no hubo respuestas institucionales a pesar de la flagrancia del delito ambiental que se cometió. Lamentablemente no hay salidas institucionales para estas cosas y la calle es lo que ha demostrado. Es decir, imaginen que el pueblo de Hatcher intentó hacer hasta una consulta popular, algo tan democrático como eso, de consultar a la población si querían o no explotaciones mineras. Y terminó también eso obstruido por los poderes políticos y económicos. Así que no hay otra que tomar los ejemplos que nos dio Famatina, que lo ganó en las calles, Mendoza. 7 provincias en este momento tienen prohibición de la gran minería. Así que bueno. Y seguramente el plebiscito, después de Esquel y lo compue, se cuidan en que salga, ¿no? Bueno, fíjense que el primer plebiscito en Argentina fue el 2003, cuando fue pionera esa lucha de Esquel, y después recién 9 años después se permitió el segundo en Loncopué, y nunca más, los dos se ganaron por más del 80% que dijo que no la población. Luego los poderes políticos dijeron nunca más consultar a la población. Casi sin quererlo, la columna vertebral, el eje del programa de hoy, estuvo en la movilización de los vecinos, ¿no? Debe ser la tercera o cuarta vez que hablamos en el programa de hoy sobre cómo ante a veces tanto silencio, tanta impunidad, los vecinos se movilizan. Es lo que hizo la gente de San Juan movilizándose y por eso lo acompañamos y vamos a seguir acompañándolo. Cerramos este segundo bloque con algunas noticias breves que tienen que ver con nuestro mundo, con el mundo ecológico, con el mundo ambiental. Lo más importante o algunas de las cosas más importantes de la semana te lo resumimos en estos pocos minutos. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. Festram,
la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.